Respetables hermanos televidentes, esta mañana que Dios los bendiga grande y poderosamente. Tengan ustedes el mejor día, un día muy especial. Dice el salmista: este es el día que ha hecho Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y efectivamente, porque la misericordia de Dios, respetables hermanos, son nuevas cada mañana, de tal manera que en esta ocasión les mandamos un cordial saludo a todos ustedes, quienes nos están visualizando, quienes nos están viendo acá en Totonicapán y a sus alrededores, en las 4 zonas de la ciudad prócer de Totonicapán. Les mandamos un cordial saludo. Los hermanos de las diferentes aldeas, cantones, parajes y caseríos que constituyen nuestro lindo Totonicapán. De la misma manera estamos enviando un cordial saludo a todos los hermanos, amigos, familiares que están también en los Estados Unidos. Bueno, precisamente en esta época que nos ha tocado vivir, una época que pues nadie se esperaba, este fenómeno que llegó a ser un fenómeno no solamente en el ámbito de la salud, sino también un fenómeno que trascendió a otras latitudes en la sociedad, específicamente en la economía, en la familia, en la educación, en el comercio. Y bueno, una situación bastante trascendental que creo que va a ser histórico. De aquí a unos cuantos años, si Cristo no ha venido y Él nos da la oportunidad, pues ya tenemos algo que contarle a las generaciones que están creciendo o las generaciones que vienen, porque realmente lo que se está suscitando en nuestro medio, tanto en Guatemala, América Latina y en diferentes partes del mundo, pues es algo trascendental, es algo especial, que también ha conmovido a la comunidad religiosa, de tal manera que es algo muy importante. Sin embargo, prevalece la misericordia de Dios. Sin embargo, prevalece el poder de Dios. Así que, apreciable hermano y hermana, no es el momento de claudicar, no es el momento de desistir, no es el momento de perder la fe. Por el contrario, nosotros, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que debemos de vivir confiadamente en el Señor. No vivimos por vista, sino vivimos por fe. Y cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que poner de manifiesto nuestra fe en acción, y eso es muy importante dentro del quehacer de la vida del cristiano. Nuestra fe en acción. ¿Qué significa la fe en acción? Es cuando nosotros miramos las circunstancias difíciles, pero confiamos en que se va a resolver. Y Dios sabe por qué se están suscitando todas estas cosas. Quizás varios tengan sus ponencias, sus formas de pensar escatológicamente, proféticamente, pues en realidad solamente el Señor sabe por qué se está suscitando todo esto, pero prevalece, repito, la misericordia y la gracia de Dios. Dios sigue siendo misericordioso. En esta época que estamos viviendo, este mes de marzo, había muchos planes en el comercio, muchos planes en la educación, en todos los ámbitos, muchos planes, incluso en las iglesias. Hasta hace poco se nos cancelaron a nosotros 7 actividades de este mes de marzo, y ya abril se está yendo también. Sin embargo, le damos gracias a Dios por eso también, porque hasta el día de hoy Dios nos tiene aquí parados de pie con su misericordia, por su misericordia, porque Dios ha sido misericordioso. Entonces, cuando el pueblo de Israel, queridos hermanos, ya estaba en el desierto, viene palabra del Señor y les dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 31, les dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Mire qué interesante. Este texto es muy especial, porque este texto, esta palabra, fue dicha a través de Moisés, siempre inspirado con la bendita palabra de Dios. Y Dios entonces le dice a su pueblo:
porque Dios misericordioso es. Bendita palabra de Dios esta mañana. Repito, hasta donde estamos hoy en pleno siglo XXI, en el año 2020, estamos viendo la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, hace rema en nosotros esta palabra cuando dice: Dios es misericordioso. Y aquí hay una promesa muy importante: no te dejará. Y esto es para usted, hermano, hermana. Quizás usted ya en su casa esté un poquito aburrido, cansado, preocupado. Ahí le va la palabra bendita del Señor y le dice Dios a usted, respetable televidente: no te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga lo que dice Deuteronomio 4:31: Dios, tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará. 3 puntos importantes, respetables televidentes: no te dejará, no te destruirá, ni se olvidará. Los seres humanos a veces nos olvidamos de Dios. Tenemos que reconocer que los afanes de esta vida, el trajín, el vaivén de la vida, unos van, otros vienen, unos construyen, otros destruyen, otros, en fin, todas las actividades, a veces nos absorbe todas esas actividades y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Con todo respeto, pero considero que esta pausa que se ha hecho en todos los ámbitos también es importante para que nosotros nos acerquemos a Dios. Posiblemente en muchos hogares donde no se oraba en familia, hoy se está orando. Posiblemente en muchos hogares donde tal vez no se oraba por los alimentos, comíamos y tal vez medio comíamos, o como dicen coloquialmente, tragábamos los alimentos. Hoy estamos comiendo hasta despacio. ¿Por qué? Porque no hay prisa. Y eso es una bendición del Señor. Por lo tanto, no debemos de amedrentarnos en estos momentos. En estos momentos es donde tenemos que hacer rema en nosotros la palabra del Señor, cuando dice: no te dejaré, no te destruiré, y no me olvidaré del pacto que les juré a tus padres. Y es que cuando Dios hace pacto con el hombre, Dios cumple. Y es que cuando Dios hace un pacto con el ser humano, entonces el ser humano tiene que procurar en cumplir las promesas que le hace al Señor. Dios promete, pero hay una reciprocidad también. El hombre tiene que cumplir ¿con qué? Con los mandamientos del Señor. Luego encontramos otra palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. He ahí la importancia de que nosotros como hijos de Dios debemos de ser agradecidos con Dios, debemos de honrar a Dios, debemos amar a Dios. Pero cuando nosotros hablamos de amar a Dios, es nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestros hechos, lo que nosotros hacemos para demostrar que realmente amamos a Dios. Nosotros no podemos decir solo de labios para afuera, decir: Señor, te amo, Señor, te adoro. Lo tiene que demostrar nuestra actitud, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra fidelidad, nuestro testimonio. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar testimonio de que tenemos a un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, y por ende tenemos que portarnos de la mejor manera, porque muchas veces nosotros hoy le estamos pidiendo a Dios que calme la epidemia, la pandemia, pero realmente lo que Dios quiere es que nos convirtamos de nuestros malos caminos. No solamente el arrepentimiento. Hoy yo puedo cometer un error y en la noche puedo decir: Señor, me arrepiento. Puedo fallarle a algún vecino o algún familiar y después decirle: Señor, me arrepiento lo que le hice al amigo, al familiar. Pero ahí queda. Lo que Dios quiere es que nos convirtamos de nuestros malos caminos.
La palabra del Señor entonces nos habla a nosotros aquí y dice: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y los que guardan mis mandamientos. También en esta ocasión les quiero compartir rápidamente algo muy interesante de la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, del 1 al 19. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 24, del 1 al 19. ¿Qué pasó ahí? Bueno, les quiero compartir rápidamente que el gran hombre de Dios llamado David, el rey David, el dulce cantor de Israel, aquel hombre que empezó allá en el campo, en el desierto, pastoreando ovejas, aquel hombre que fue pastor de ovejas, aquel varón que fue un gran guerrero que mató a Goliat, que venció a los filisteos, aquel poeta, aquel compositor, aquel himnólogo, porque el salmista también fue un gran compositor. Pongámonos a pensar nosotros solo en el Salmo 23, el salmo especial del salmista David. Bueno, él llegó a ser rey, como todos lo saben, 40 años, queridos hermanos televidentes, 40 años de gobierno de David, el rey David. Tremendo. Solo pongámonos a pensar nosotros 40 años siendo rey. Bueno, el Señor lo empezó a prosperar grandemente. Usted sabe que David también tuvo sus debilidades como ser humano. Sin embargo, también Dios lo castigó, lo reprendió, y él tuvo que arrepentirse y convertirse también, y alcanzó la misericordia de Dios. David había caído en pecado, sin embargo, alcanzó la misericordia de Dios. Viene a mi mente también aquel ladrón que fue crucificado a la par del Señor Jesucristo allá en el Gólgota. Alcanzó la misericordia de Dios. En los tiempos que Jesús estuvo acá en la tierra, ¿cuántas personas vieron la misericordia de Dios? Entonces David, el rey David, gobernó 40 años. Pero hubo un momento en que David ya se sentía como que autosuficiente. David ya se sentía algo, como decimos aquí en Guatemala, algo ancho, ya muy importante. Tenía un reinado muy bueno, tenía un ejército bien preparado, hombres adiestrados para la guerra. Tenía dinero, tenía plata y oro en abundancia. De ahí viene aquella palabra que cantamos nosotros en aquel canto clásico que dice: si David, siendo rey, llegó a tener muchos tesoros, y dijo: todo es de Dios. Y es cierto, porque también lo dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, que David llegó a tener bodegas de oro y de plata. Tenía bastante patrimonio, bastante capital, si podemos verlo en el contexto actual. Sin embargo, llegó un momento en que David, como que su corazón se enalteció. Entonces dice la palabra del Señor que Dios le ofreció 3 cosas a David. Repito, para que no se le olvide: 7 años de hambre, 3 meses en manos de sus enemigos y 3 días de peste. David dice: Dios mío, que sean 3 días de peste. Sorpresa. Esos 3 días, dice la Biblia, murieron 70,000 personas. Increíble. 70,000 personas murieron en 3 días por la peste que hubo en el tiempo del reinado de David. ¿Qué pasó entonces cuando el ángel que Dios había mandado con su espada para matar con peste, David empieza a actuar? Y aquí viene lo importante para nosotros los cristianos. No nos quedemos con los brazos cruzados ahorita. No nos desesperemos. Actuemos, queridos hermanos. Doblemos nuestras rodillas. Unámonos con la familia, con su esposa, con sus hijos, con sus hijas, y clamemos al Señor. Con todo respeto, pero hoy muchos están preguntando cuándo va a haber culto, cuando tuvieron tiempo
y no había nada y no llegaban al culto, estaban afanados, preocupados por tantas cosas. Y hoy anhelamos culto y no hay. Creo que también son principios de dolores. Y por eso tenemos que estar a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos, como dije al principio, respetables hermanos, hermanas, es por la misericordia de Dios. Nosotros no somos buenos, fallamos, somos falibles, nos equivocamos, adolecemos de un montón de errores. A veces hablamos y no cumplimos, prometemos y no cumplimos. Pero Dios no falla. Entonces David reconoció su pecado. Aquí está la importancia del tema de hoy. Cuando David se dio cuenta que murieron 10,000, 30,000, 40,000 y ya llevaban 70,000 muertos, entonces David dijo: oh Jehová, reconozco mi pecado. Y dice que David le pidió perdón a Dios. Entonces Dios le dijo al ángel que andaba ahí con su espada desenvainada: detén tu mano, detén tu mano. E inmediatamente la mortandad se detuvo la peste inmediatamente. ¿Por qué? Porque David reconoció su pecado. ¿Por qué? Porque David imploró la misericordia de Dios. En los tiempos de David, entonces, después de los 3 días de peste, David le dijo a Dios: perdónanos. Cesó la mortandad. Eso quiere decir, respetables hermanos y hermanas, de que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. Deseamos con todo nuestro corazón, a través de la palabra, animarlo a usted, hermano, hermana, joven, señorita, para que le sirvamos al Señor. Esto que está pasando nos deja a nosotros mucho aprendizaje. Hemos aprendido mucho. Primero, a buscar a Dios en familia. Segundo, para que no dejemos de congregarnos. Algunos dicen: bueno, para mí es igual que cierren las iglesias o no. Pero entonces, ¿en dónde dejamos aquel texto que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? ¿En dónde dejamos aquel texto que dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo? ¿En dónde dejamos aquel texto que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? No, es importante congregarnos, la comunión, la coinonía, la fraternidad de los hermanos, porque es ahí donde Dios dice: ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mucho ánimo, respetables televidentes. Que Dios los fortalezca, que Dios nos ayude a todos a seguir adelante. Pastores, adelante. Evangelistas, adelante. Ministros de la alabanza también, adoremos a Dios. Procuremos la manera de no copiar las cosas del mundo, que seamos auténticos en nuestra alabanza, que haya inspiración del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar brevemente en esta ocasión. Amado Padre de la gloria, muchas gracias por este privilegio, Señor, que me has concedido de poder hablar un momento de tu palabra. Nosotros solamente somos los que transmitimos de acuerdo a nuestra voz, de acuerdo a tu respaldo bendito, transmitimos tu palabra. Que tu palabra esta ocasión corra y sea glorificada. Señor, vengo a poner en tus manos este canal de televisión, Kairos TV, Señor. Gracias, Señor, porque tú has propiciado este canal, Señor, para que transmita también el evangelio eterno, el evangelio de paz, el evangelio de amor y el evangelio de poder, y por supuesto el evangelio de salvación. Bendice a todo el staff de este canal de televisión, a la gerencia, a la administración de este canal. Yo bendigo este canal en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a todos nuestros televidentes, Señor, a todos los que nos van a ver en las diferentes plataformas de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestro país, Guatemala, la tierra del Quetzal, la tierra, Señor, que tú nos has dado, Padre bendito, este país hermoso de Guatemala, Señor, lo bendecimos en tu nombre.
el país de la eterna primavera, Señor, el país de gente trabajadora, de los mayas, Señor. Muchas gracias porque tú has tenido misericordia, y este país donde hay cristianos que te adoran, que te alaban en espíritu y en verdad, Señor, en diferentes partes. Bendice a Guatemala, sus municipios, los 22 departamentos, desde el Petén hasta Escuintla, Señor. Bendice a nuestro país. Reprendemos esa epidemia en el nombre de Jesús. Lo rechazamos de las familias, y como dice ese texto clásico, ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Padre, tu palabra también dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bendice, Señor, al presidente constitucional de la República de Guatemala, al ministro de Salud, Señor, a todos los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, asistentes, al personal que trabaja en los centros hospitalarios públicos, Señor. Bendice también la economía de tus hijos, Señor. Aquellos que han suspendido su negocio, el comercio está cerrado hoy por hoy, Señor, pero tú no vas a abandonar a tu pueblo. Aquellos, Señor, que han sembrado en tu obra, tú no los vas a dejar, Señor, porque tú nunca te quedas con nada. Amado Padre de la gloria, bendice de una manera muy especial a nuestros hermanos comerciantes, Señor. Tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Por hoy, mi Padre, muchas gracias. Bendecimos a todos nuestros televidentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así sea. Amén. Respetables hermanos televidentes, muchas gracias por haber prestado su atención a la bendita palabra del Señor. Los saluda a ustedes cordialmente su amigo y hermano en Cristo, Walter Gamaliel Alvarado Juárez, pastor de iglesia Manantial de Vida de la zona 4 de Totonicapán. Por hoy, que Dios los bendiga. Un fuerte apretón de manos, un fuerte abrazo para ustedes. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a todo el staff de este canal. Que Dios los bendiga y que Dios prospere grandemente todo el sistema de transmisión de este canal de televisión. Por hoy, Dios los bendiga y siga con Kairos TV. Dios los bendiga. Buen día y bendiciones. Gracias. Hola, Dios te bendiga, te saluda Tati Ambrosio. Quiero invitarte a que sigas viendo Kairos TV Canal 2.